Sí, chicos, ¿cómo están? He iniciado la grabación. Por favor, para dar inicio a esta sesión, vamos a encender sus cámaras unos breves minutos, por favor. Voy a ponerles en galería grande. Gracias, por favor, apaguen sus cámaras. Cuéntenme cómo están antes de empezar esta clase. Ahorita la situación del país es complicada, entonces, más allá de, del trasfondo, ¿no es cierto?, que involucra, no sé, los conflictos en el Ecuador. Quisiera saber cómo se encuentran ustedes, qué piensan al respecto. Solo a breves rasgos. No hay gas, Inge. Decepcionados. No, oiga, sabía que me iban a decir eso. Decepcionados porque asustados, preocupados, creo, ¿no? Que es Preocupados, el factor preocupados. común para Porque me todos. venden 3 zanahorias $1. No se sabe cuándo se acaba esto. Sí, Ahorita se chicos. pronunció el presidente, ¿sí vieron? No, estoy en clase. ¿Qué dijo Dianita? Cuénteme, cuénteme. Hubo una, ¿cómo es ñaña que era? ¿Cómo se llama? ¿Una Una cadena? cadena nacional. ¿Qué Sí, dijo? lo Dianita, no me deje con la intriga. están silenciando, Inge, los malcriados de siempre han de ser irrespetuosos. Bueno, Cuéntenos, Diana. lo único que acabo de decir es que van a usar ellos también ya la fuerza ya en Quito, Inge, prácticamente. Eso es lo único que acabo de decir. No dio solución a nada ni nada. Esto está bien preocupante. Sí, o sea, de mi parte lo que yo entendí era que el diálogo fracasó y que se supone que Isa quiere derrocar al presidente y para eso él va a usar toda la fuerza para no permitir eso. Lamentablemente, yo vi, gracias chicas por el dato, yo vi en la mañana un comunicado, no sé si en la mañana o el día de ayer, en la tarde, un comunicado de la FEPOCH. No sé si, bueno, no me voy a meter en ese punto. Yo no quiero tampoco causar molestias, ustedes saben, y por eso parto de con este punto. Ustedes saben que nosotros dentro de la academia nos regimos, ¿no es cierto?, una planificación y a las disposiciones institucionales. Quiero empezar esta clase haciendo mención a ello porque quizá con este amparo que les digo de trabajar y con las indicaciones que nosotros tenemos para continuar, ¿sí? Y no detenernos, a veces, y me hago una mea culpa, yo no me pongo a pensar en la situación que todos y cada uno de ustedes están viviendo. Por ejemplo, cuando yo les dije el día martes hagamos un Miro y estábamos trabajando con Miro, claro, en la modalidad virtual todos estamos conscientes de que tenemos que usar herramientas, ¿verdad? Ustedes saben que una necesidad es, mejor dicho, un requisito para tener las clases virtuales. Ustedes que están en quinto PAO saben que deben tener una buena conexión. Eso es un instrumento infalible para nuestras clases. Quizá con los chicos de los niveles superiores que llevan clases presenciales y que otra vez nos estamos acomodando a la modalidad virtual,
sea más complejo, pero en su caso ustedes saben de esa conexión. Pero como les digo, yo no me percato y no me pongo a pensar que más allá de utilizar estas herramientas también existen conflictos en sus hogares, por ejemplo. Yo no sé quiénes están comiendo, si están en sus casas, si están, como muchos no son de Riobamba o la mayoría están en sus hogares porque estamos en esta modalidad. Pero yo no sé si en sus hogares hay abastecimiento, hay problemas, muchos están en el paro, otros no. O sea, por ese motivo parto esta clase llamándoles a mantener la calma y también pidiendo disculpas si de una u otra manera no he podido comprender o poder llegar a ese lado, ¿no es cierto?, sensible. No ha sido mi intención, más bien cumplir con todo con lo que conlleva. Yo les pregunto esto porque si yo misma ya estoy palpando esa desesperación, ¿sí? Yo misma estoy palpando esta angustia de ver qué va a pasar. Todos estamos en escasez, no hay gas, las tiendas, ¿no es cierto?, cada vez tienen menos productos que ofrecernos, acceder a los mercados está complicado. Algunos no viven necesariamente en la ciudad, no vivimos necesariamente en la ciudad y nos toca, ¿no es cierto?, tratar de salir para abastecernos. Entonces, conclusión, para no alargarme mucho, para quienes no se pueden conectar realmente, no quiero que esto se aproveche como una excusa o como un pretexto, porque por eso a veces estamos como estamos, ¿no es cierto? Sino que más bien apelando a su conciencia, a su criterio, quienes realmente no pueden estar aquí en clase o no han podido estar en clase el martes pasado en legislación, donde trabajamos con el MIRO, pierdan o descuiden, más bien dicho, que yo el día lunes, con acompañamiento de estudiantes, trataré de ayudarles para que ustedes no pierdan esa calificación, ¿sí? Para que ustedes también se igualen. La situación está súper compleja, es súper estresante. Yo veo muchos memes, acabé de ver hace poquito uno en el que decían, profe, solo me faltan 3 puntos y un cilindro de gas. Ustedes de seguro ya lo vieron y estaba que me moría de risa porque había puesto Pauli en el estado, en su estado de WhatsApp. Y es que ahora lo que nos toca es buscar esa supervivencia, la supervivencia de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nosotros mismos, ¿ya? Lleguemos a ese punto. ¿Por qué? Porque en esta jornada de 4 de la tarde a 6 de la tarde vamos a trabajar como todas las clases en legislación. Así que quienes están aquí conectados es porque pueden hacerlo, porque tienen esa predisposición y porque están conscientes, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos que continuar. Y eso yo lo aplaudo y les agradezco mucho también su asistencia. Si por A o por B motivo ustedes no van a poder trabajar hoy, me van a dejar un mensaje en el chat que quede como evidencia. En el chat de Teams, ustedes saben que esa es la evidencia para poder recuperar las actividades. Vuelvo y repito, de la manera más consciente, quienes realmente se les complicó por A o por B motivo, entonces me van a dejar un mensaje en su chat de Teams y yo la próxima semana en la atención a estudiantes voy viendo ese mensaje y les voy recuperando. No por ello quiero decir que todos se me van a ir de la clase, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, Sofía. Sí, profe. Ya. Listo, chicos. Vamos a continuar entonces y esperemos que todo vaya bien. Ya me pusieron en sustos. Les cuento también en cortito que antes de empezar la clase, en este paréntesis, yo había visto el conversatorio que tuvo Isa con los dirigentes, ¿no es cierto?, con los que están apoyando el paro y sí, o sea, coincide con lo que me estaban comentando Cindy, con lo que me estaba comentando Dianita. También he visto el otro lado, así que debe haber una manera en que las dos partes lleguen a un consenso y no se vele por intereses, ¿no es cierto? No sé, por intereses que vayan no sé, a un sector y a otro, sino que entendamos que todos somos ecuatorianos, pero también ponernos la mano en el corazón y ver que existen realidades distintas en nuestro país, ¿sí? Que más allá de nuestra realidad hay otras realidades. Yo les invito a que pensemos realidades extremas, ¿sí? Extremas y que nosotros, a pesar de que estamos pasando un momento difícil, tenemos ventaja respecto a otros.
Eso es inminente y en los mismos estudiantes, ¿no es cierto? Hay unos estudiantes que tienen más posibilidades que otros, pero ¿qué es lo que les motiva a ustedes? Esa búsqueda de sacar su título, esa búsqueda de progresar, esa búsqueda de llevar el sustento quizás a sus hogares. Yo creo que ese es el movimiento o es la lucha de todos los ecuatorianos, del un lado o del otro lado, de cualquiera, ¿sí? En una posición muy neutral. Yo creo que la intención ahorita de la mayoría de los ecuatorianos es velar por el bienestar, primero nuestro, ¿no es cierto?, de nuestras familias, porque es nuestra intención. Siempre vamos a tratar de, y es la misma selección natural, de velar por nosotros, por nuestros más allegados, pero también de velar por el bienestar de nuestras comunidades. ¿Sí? Entonces esperemos y hagamos fuerza para que todo se solucione y de esta manera nosotros podamos contribuir. ¿Cómo estamos contribuyendo a nosotros? Estamos formándonos, estamos, ¿no es cierto?, trabajando, no nos estamos deteniendo y esa es una manera, en verdad, créanme, de contribuir a los dos lados, a los dos sectores, porque estamos diciendo, aquí está la academia, estamos trabajando para fortalecer a nuestro país, ¿sí? Y uno de los principales conflictos que nosotros hemos tenido en el Ecuador, más allá de lo que estamos viviendo, y por eso les empecé a decir, también ha sido el conflicto de las comunidades y pueblos indígenas, de los pueblos y nacionalidades en nuestro país, cuyos territorios han sido afectados con base en la exploración, explotación, transporte y refinería de hidrocarburos. En este momento nosotros estamos viendo esta temática. Ustedes trabajaron en MIRRO, ¿no es cierto?, con base en el decreto 342, que ya les abrió a ustedes el conocimiento respecto a lo que hay o lo que se maneja en nuestro país para lo que son hidrocarburos. Resalto este punto. En el Ecuador, este decreto 342 está enfatizado principalmente a estas 4 áreas. No se olviden, porque es una pregunta de prueba. ¿Cuáles son las 4 áreas en las que rige todo el proceso, ¿no es cierto?, de los hidrocarburos? Es la exploración, la explotación, el transporte y la refinación de los hidrocarburos como tal, ¿sí? Entonces, yo siempre hago énfasis en algo que voy a tomar en cuenta para la prueba. Estas 4 fases va porque va. Denme un ratito. Abro el documento. Había dicho también que hoy vamos a tratar ese decreto 342 y lo vamos a relacionar con el expediente del caso Chevron Texaco del 2015, un análisis del caso 2015, ¿no es cierto? Ya sabemos que todo lo que tenga que ver con este sector de los hidrocarburos está bajo, ¿no es cierto?, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y que asimismo hay una agencia de regulación y control de energía y recursos naturales no renovables. O sea, es un ministerio, el mismo ministerio para energía y para recursos naturales no renovables. Nuestro sector, el hidrocarburífero, forma parte, ¿no es cierto?, de los recursos naturales no renovables como tal. Entonces, ustedes pudieron percatarse cómo está conformado el directorio. Ustedes saben, yo voy a ir dando no voy a ir compartiendo, voy a ir mencionando cuáles son los puntos claves. Ustedes saben que dentro de este directorio es imprescindible la presencia del ministro. El ministro, yo no voy a decir del ministerio, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ¿no es cierto? Pero para esta agencia no necesariamente él debe estar, sino que puede mandar un delegado y este delegado puede ser parcial o puede ser permanente. Generalmente el ministro delega, ¿sí? Delega al responsable que encabece esta agencia de regulación y control. Sí, este va a ser el presidente. En la mayoría de los casos, vuelvo y repito, se delega o a su vez, sí, según las funciones, es el mismo ministro quien preside este directorio, preside esta agencia. También a la par está el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Miren cómo, porque en legislación ambiental nosotros trabajamos conjuntamente con cada uno de los sectores, porque el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica es transversal, ¿no es cierto? De igual manera, puede ser el ministro o puede ser un delegado permanente, como ustedes pudieron percatarse en el decreto 342. Tenemos como tercer integrante al ministro de Gobierno o su delegado,
¿sí? Tenemos el ministro de Defensa Nacional, que también puede ser con su delegado. Tenemos el secretario nacional de Planificación, ¿no es cierto? Y tenemos un miembro que sea designado del presidente de la República. Pero aquí el miembro delegado de la presidencia de la República no es quien preside la agencia. Quien preside la agencia es el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Entonces, una pregunta que muy probablemente se dirija a su prueba es ese. ¿Quién es el que preside? Es el ministro, ¿sí? El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. También les había puesto una de las preguntas del ahorcado, si no estoy mal, ¿no es cierto? ¿Quién actúa como secretario? ¿Sí? ¿Quién actúa como secretario? Les había preguntado también, ¿no es cierto? Respecto a, si no estoy mal, porque solamente estoy haciendo un análisis de estas mismas fases del registro de control técnico de hidrocarburos. Yo me voy a ir y les voy a pedir a ustedes que abran la norma y por favor se dirijan a la página número 7. Perdón, no norma, al decreto 342 y se dirijan a la página número 7. ¿Ya? Vamos a irnos al título número 4. Si se percataron, el título número 4 es el más amplio de este decreto 342, ¿sí? Y de todas las fases de lo que involucra el ciclo de vida de los hidrocarburos en nuestro país, la etapa de exploración y explotación es donde más se enfatiza en el decreto, ¿verdad? Se hace énfasis muchísimo en la exploración y en la explotación. ¿Qué involucra exploración? Para nuestro país, la exploración es, me atrevo a decir, que la fase más atractiva en el marco de los hidrocarburos, la exploración, porque es descubrir. ¿Qué significa explorar? Significa descubrir, ¿no es cierto? Mejor dicho, no descubrir, significa buscar. ¿Qué se busca en esta fase? Nuevos yacimientos de hidrocarburos, ¿no es cierto? En nuestro territorio. Entonces, descubrir un yacimiento de hidrocarburos nuevo, por ejemplo, ¿qué genera para el Ecuador? Ingresos, va a generar ingresos. Y el país va a procurar, en el marco de la ley, explotar ese yacimiento siempre y cuando, vuelvo y repito, existan las posibilidades. Recordemos que existe un directorio súper complejo que está el Ministerio de Energía, está el Ministerio de Ambiente, está, ¿no es cierto?, el presidente de la República, está el ministro de Gobierno, ¿ya? Entonces, es importante que todos lleguen a un consenso y con la participación ciudadana para decidir si se explota o no. En la exploración se dice, ¿no es cierto? Existe hidrocarburos y en la explotación se extrae el hidrocarburo de ese yacimiento. Pero no es así de simple. Esto conlleva una serie de procesos que traen conflictos netamente sociales, ¿sí? O socioambientales. Es lo que conlleva al caso de Chevron Texaco, que ya vamos a analizar. Les decía que quiero que ustedes se vayan a la página número 7. Y permítanme, yo les voy a compartir. Justo el primer artículo. ¿A qué hace referencia el artículo 16 del capítulo número 1? Permítanme primero dar lectura, porque en la clase del martes ustedes le echaron un vistazo y trataron de concretar, pero hay que ir detenidamente analizando esto, ¿no es cierto? El Estado explorará, primero explorar, y o explotará los yacimientos de hidrocarburos en forma directa a través de las empresas públicas de hidrocarburos ecuatorianos. Hay que ver entonces cuáles son esas empresas públicas de hidrocarburos, ¿no es cierto? Petroecuador, Petroamazonas, ya vamos a ir viendo eso. Y de manera excepcional podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas, pueden ser nacionales o extranjeras, o consorcios integrados por ellos de aprobada experiencia y capacidad técnica, económica y financiera.
Entonces, ¿qué hace el Estado? Para explorar y para explotar los yacimientos de hidrocarburos es como, no es como, más bien dicho, licita, ¿no es cierto?, el yacimiento. Y dice, a ver, ¿cuál es la empresa pública que está en esta capacidad? Generalmente, ¿no es cierto?, yo hablo de Petroecuador EP, que es una empresa pública, ¿no es cierto? De manera excepcional, esta empresa pública, Petroecuador, puede, ¿no es cierto?, Petroecuador puede delegar sus funciones a otras empresas que pueden ser nacionales, ¿sí? Como por ejemplo, ya vamos a ver qué es Petroamazonas, o si existe, ya no como tal, pero qué era Petroamazonas, por ejemplo, que es nacional o internacionales, pero ¿cuál es el requisito? Una experiencia alta, que tengan una capacidad económica, que tengan una capacidad técnica y que tengan una capacidad financiera. Esto es súper interesante y por eso les dije, céntrense en el artículo 16, porque el ministerio no es quien explora, lo hacen a través de la empresa pública ecuatoriana. Y este es el punto que yo voy a trabajar antes de hablar el caso de Chevron Texaco con ustedes. ¿Sí? Constantemente nosotros vamos a trabajar en la búsqueda. Yo les voy a dar la información, yo les voy a decir cuál es la diferencia entre Petroecuador, Petroamazonas, por ejemplo, pero vamos a hacer la primera parte. Cada uno de ustedes van a hacer uso de la red y va a buscar, ¿sí? ¿Cuáles son las empresas en el Ecuador encargadas de la exploración, de la explotación, del transporte y de lo que es el refinamiento de petróleo o de hidrocarburos en nuestro Ecuador? Primero vamos a buscar, así como hicimos, ¿no es cierto?, con la ley de recursos hídricos, cuando yo les decía que es Senagua, ¿existe Senagua o no existe Senagua? ¿Existe el ARCA o no existe el ARCA? Entonces, asimismo, igualito, como yo les dije o como hicimos en la ley de recursos hídricos, vamos a hacer con la ley de hidrocarburos. Les invito, van a buscar, van a navegar un momentito en la red y me van a decir, ¿no es cierto?, cuáles son las empresas bajo su criterio. Yo les corroboro, yo les digo la información concreta que se encarga de esas fases: exploración, explotación, transporte y refinamiento de hidrocarburos en nuestro país. Sobre todo, centrémonos en la empresa pública. ¿Estamos? ¿Me hice entender? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, profe. Ya, van a buscar. Para el efecto, 10 minutos. Son las 16:32. Tenemos hasta las 16:42. Busquen. No todos van a tener quizá la misma respuesta, mucho menos en 10 minutos donde solamente les estoy invitando a buscar. Yo procedo a explicarles. Inge, Dígame, Oliver. podrían ser empresas que también comercializan. Sí, es que bueno, quizá no me expreso. Las 4 fases principales: exploración, explotación, transporte y refinamiento. Dentro del refinamiento y el transporte tú puedes hablar de la comercialización. Dentro del transporte está comercialización. Sí, Oli. Ya, Inge. Voy a poner en este momento el cronómetro, 10 minutos. A partir de ahorita.
Listo, chicas y chicos. Se acabó el tiempo. Profe, Bueno, dígame, Cecia. el compañero Luis Torres me dijo que le avise, por favor, que donde él vive ya no tienen luz ahorita y que no se va a poder conectar. Y él no me pudo escribir un mensaje, entonces, ¿no es cierto? Luis Torres. Que me Sí. haga acuerdo, por favor. Escríbeme en el chat, ayúdame, ¿ya? Escribe en el chat, Cecia, pon Luis Torres. Y entonces en acompañamiento, ya cuando yo vea ese nombre, que él me haga acuerdo. En el chat. ¿Solo le pongo el nombre o Ponme también? Luis Torres, justificación, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Cuéntenme, chicos, ¿qué pudieron percatarse ustedes? Es un poco confuso, ¿no? Porque hemos escuchado de... Gracias, Joel, te tomo la palabra. Hemos escuchado de Petroecuador, de seguro ustedes han escuchado Petroamazonas, pero alguna vez, yo no sé si escucharon también, ¿no es cierto?, de Petroproducción, ¿sí? Sí, quizá alguna vez ustedes escucharon de Petroindustrial, Petrocomercial. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ley de hidrocarburos? Es lo que vamos a tratar. Joel, te escucho. Mira, yo busqué justo en la página del ministerio, pero ya no se llamaba de Recursos Naturales, nada de eso, sino se llamaba Ministerio de Energía y Minas. Y ahí había un mapa de todas las operadoras que hay en el Ecuador, de esto. Y bueno, estaba buscando, hay bastantes, pero estaba buscando para ver las que son de origen ecuatoriano. Y una que encontré es la de Andes Petroleum Ecuador. Y justo esta decía que si es ecuatoriana, y busqué en su página oficial, y dice, desarrolla todas las fases de la industria petrolera, exploración, explotación y producción de hidrocarburos, así como su transporte y refinación. Y justo de eso estábamos hablando. Otra que encontré también era la Repsol Ecuador S.A. Y esta, pero decía que era de origen español, pero ya opera en el Ecuador desde el 2001. Y asimismo se dedica a las actividades de exploración y producción. ¿Ves? Correcto. Muy bien, gracias. Y hago un cordial, ¿sí? Aplauso. Voy a ponerte aquí un aplauso, porque esa era la intención. Busquen, ¿no es cierto? Petroecuador, analicen lo que está pasando. Las leyes, ustedes saben que tienen una fecha, ¿no es cierto?, de registro público, pero las entidades del Estado van variando. Por ejemplo, primera aclaración y que muy bien lo hizo Joel. Dentro del decreto 342, ¿sí? El decreto, vayan al documento, el decreto 342, abran el decreto 342. Váyanse a la página número 1. Muchas veces nosotros no consideramos, perdón la redundancia, los considerando, ¿sí? La primera parte. ¿En qué año se generó este decreto 342? Chicas y chicos. Váyanse a la última hoja. O sea, fíjense en los considerandos a breves rasgos y váyanse a la última hoja. ¿En qué año, sí, se promulgó este decreto 342? La última hoja. El 15 de febrero del 2022. El 15 de febrero del 2022, ¿verdad? ¿En qué documento nos estamos basando? En el más actual, el de hace pocos meses atrás. Ahora, en el decreto 342, ¿a qué hace referencia? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Agencia de regulación. ¿De dónde sacamos la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables? ¿De dónde sacamos? ¿De la ley del 76? ¿De qué documento sacamos la agencia, la que estamos estudiando? De este decreto, del 342, del 15 de febrero del 2022. Ustedes están viendo. El título 2 del decreto 342 hace referencia a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La agencia
se llama Agencia de Control, sí, de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Así se llama la agencia. No ha cambiado, por eso les invito a que ustedes busquen y es importante fijarse en las fechas. Es muy correcto lo que dice Joel. Ya no se llama Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, es Ministerio, ¿no es cierto?, de Energía y Minas. Pero entonces si nos ponemos a pensar, ¿sí? ¿Cuál es el ministerio del cual está a cargo lo que es el sector hidrocarburífero? De este ministerio. La agencia de regulación se mantiene. ¿De dónde extraigo? De un documento, de un decreto actual. ¿Ya? Actualito. No es del 76, del 2001 inclusive, es del 2022. Primera aclaración. Y muy bien, Joel se percató de ingresar a las páginas web. Es lo que siempre les invito. Cuando yo les digo busquen información, ya les dije la clase pasada, lo primero que tenemos que hacer es acceder a las páginas actuales del Estado, ¿no es cierto? ¿Ya? Es correctísimo. Primera aclaración es Ministerio de Energías y Minas, que no la hice yo, la hizo Joel. La agencia se mantiene como está en el decreto porque regula minas, regula energía. Bueno, regula energía, regula minas y regula el sector hidrocarburífero. Ahora, el punto clave al cual yo voy a dirigir. ¿Qué pasa con Petroecuador? ¿Qué pasa con Petroamazonas? ¿Qué pasa con Petroproducción? Etcétera. Es lo que yo les voy a contar. Ya Joel nos dio una breve reseña respecto a qué es lo que tenemos en nuestro país, ¿no es cierto? Si yo me meto a, por ejemplo, si yo ingreso a la página del mapa petrolero, ¿sí? Yo voy a encontrar los bloques, voy a encontrar la infraestructura de nuestro país en la página del Ministerio de Energía y Minas. Pueden irlo haciendo. Así, si no entendí mal, lo mencionó también Joel. Sin embargo, a lo largo de la historia de nuestro país y según, ¿no es cierto?, se va enfocando la ley con lo que tenemos nosotros, vamos a tomar en consideración que en este decreto 342, en la ley de hidrocarburos, siempre se hace referencia a Petroecuador. Petroecuador es la empresa, sí, si ustedes se fijan, voy a compartirles la pantalla. ¿Ya? Supongo que esto es a lo que hacía referencia Joel cuando entró a la página del ministerio, ¿sí? En la que yo precisamente me encuentro, ¿sí? O me encontraba. Entonces, dentro de los mapas petroleros del Ecuador, dentro de bloques y infraestructura, se despliega esta página. Más allá de saber, ¿no es cierto?, cuáles son los bloques de exploración y explotación, tenemos, no sé si a esta tabla sí es referencia, Joel. No era la de más abajito, porque Ya. ese era el nombre de los bloques petroleros. Ya, voy a explicar entonces. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos bloques petroleros EP Petroecuador, ¿sí? Empresa pública Petroecuador y podemos, ¿no es cierto?, constatar cuáles son los bloques de petróleo, pero bloques petroleros, perdón. Tenemos bloques petroleros también por compañías privadas y las operadoras. Privado, no es empresa pública, es empresa privada. Y tenemos, ¿no es cierto?, los bloques petroleros bajo el Ministerio de Energía y Minas. ¿Sí? ¿De dónde extraemos esta información? Vuelvo y repito, páginas oficiales. Eso es lo que siempre les invito a buscar. Ahora bien, me voy a centrar primero en Petroecuador, en la empresa pública Petroecuador. Según la ley de hidrocarburos y también el decreto 342, Petroecuador, antes de que sea empresa pública, porque Petroecuador era una empresa en nuestro país, sí, era una empresa estatal, pero no con la figura de empresa pública, era una empresa, ¿sí? Que tenía bajo sus hombros o bajo sus responsabilidades lo que era la exploración, la explotación, el transporte, la comercialización
transporte y comercialización y el refinamiento, bueno, no el refinamiento como tal, el transporte y la comercialización de hidrocarburos. Esta es etapa. Petroecuador, no era EP Petroecuador. Entonces, ¿por qué nació Petroecuador? Antes de ella, antes de que surja Petroecuador, en nuestro país existía una empresa que se llamaba CP Texaco. ¿Sí? Voy a compartirles la pantalla. ¿Ya? Había una empresa que se denominaba CP Texaco y es por eso que vamos a hablar del caso Chevron Texaco. CP Texaco era la empresa con el que el Ecuador gestionaba, que el Ecuador contrataba, que no era nacional, para explorar, para explotar, para transportar, para comercializar los hidrocarburos de nuestro país. Por muchos años, entonces, el Ecuador se regía bajo lo que era esta empresa, CP Texaco. ¿Sí? No recuerdo exactamente el año. Si no estoy mal, pido disculpas si yo estoy, me equivoco un poquito en el año. Si no estoy mal, fue en el 89, ¿sí? Cerca del 90, 89, 90, no estoy segura. Creo que es en el 89. Petroecuador se constituye como una empresa estatal. Una empresa del Estado. Antes de Petroecuador existía CP Texaco, vuelvo y repito, CP Texaco. Y recién en el 89, si no estoy mal, 89-90, se constituye la empresa estatal Petroecuador, ¿sí? ¿Qué hace esta empresa? ¿Qué hace Petroecuador? Se apropia, ¿sí? Se apropia y toma autonomía económica, toma autonomía financiera, toma autonomía operativa de lo que es todas las fases que se encargaba CP Texaco: exploración, explotación, transporte y comercio de hidrocarburos. Entonces, Petroecuador es quien desplaza a CP Texaco, pero recién en el 89. Petroecuador empieza a funcionar como una matriz, ¿sí? Como una empresa grande, como una matriz, constituida por 3 empresas filiales. O sea, la cabeza era Petroecuador y tenía, ¿no es cierto?, bajo su cargo 3 empresas filiales. Es por eso que yo en el PowerPoint, ¿sí? Yo les tenía, bueno, ya les puse, ¿no es cierto?, a estas 3 filiales: Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial. Sí, estas 3 eran las filiales de Petroecuador. O sea, la empresa matriz, Petroecuador, y las 3 empresas filiales de Petroecuador era Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial. Ustedes pueden ver también aquí en la presentación cuáles eran las responsabilidades de cada una de estas filiales. Petroproducción tenía la responsabilidad de exploración y explotación, ¿sí? Petroindustrial tenía la responsabilidad del refino. Y Petrocomercial tenía la responsabilidad del transporte y de la comercialización de los productos refinados. ¿Ya? Entonces, Petrocomercial se encargaba de los contratos, de la asociación, de la participación, de la prestación, ¿sí?, de este hidrocarburo ya refinado. Entonces, vuelvo y repito, Petroecuador tenía, ¿no es cierto?, la responsabilidad operativa de todas las fases que conllevan los hidrocarburos en nuestro país a partir del 89. Las fases que hemos mencionado y que están en el decreto 342 también, ¿no es cierto? Repito: exploración, explotación, transporte. Dentro del transporte se considera la comercialización y finalmente la refinería, el refino del hidrocarburo. ¿Sí? Ya. Cada uno entonces ya tiene ahí en la pantalla cuáles eran las responsabilidades de cada una de estas filiales. Cuando Petroecuador se constituye como esta gran matriz con estas 3 filiales, aproximadamente tenía a cargo 1.500.000 hectáreas, ¿sí?,
para lo que eran el cumplimiento de estas fases. O sea, que entre petroproducción, petrocomercial, entre petroindustrial, teníamos 1.500.000 hectáreas en nuestro país para llevar a cabo todo ese proceso de esas 4 fases, ¿no es cierto?, que conllevan los hidrocarburos. Y existían diferentes campos, no los mismos como los que ustedes pueden ver ahorita en la página del Ministerio de Energía y Minas, porque los bloques, ¿no es cierto?, van cambiando, ya eso es independiente. Petroecuador, entonces, vuelvo y repito, protagonizó la idea de asumir. Fue un protagonismo histórico, chicas y chicos. Fue algo súper grande porque por primera vez en la historia del Ecuador, una empresa ecuatoriana asume la totalidad de esas actividades que tenía una empresa que no era ecuatoriana, ¿no es cierto?, que era CP Texaco, ¿sí?, que era americana. Entonces, por ejemplo, si ustedes no conocen o no recuerdan o no han leído, Texaco tenía refinerías, por ejemplo, Repsol, no Repsol, se llamaba Repetrol, ¿sí? Entonces, es un proceso histórico lo que se analiza, pero esa no es nuestra función. Petroecuador a partir del 89 rompe, ¿sí?, esa barrera de que solamente empresas extranjeras puedan llevar a cabo el proceso, las 4 etapas en nuestro país. Y por primera vez, Ecuador se apropia de sus recursos, ¿sí? Entonces, cuando Petroecuador se apropia de los recursos hidrocarburíferos en nuestro país, entonces de manera directa, por sí misma, se encargó de todas las fases, ¿ya? Y a su vez, lo más importante, porque aparte de llevar a cabo exploración, explotación, etcétera, etcétera, que era lo principal y lo que estaba acorde con la ley, que Petroecuador podría llevar a cabo la firma de contratos. O sea, Petroecuador era ahora la que mandaba, pero no por ello quería decir que Petroecuador no podía firmar contratos con empresas internacionales. Porque la tecnología, ojo, la tecnología, la capacidad económica y la capacidad financiera de Petroecuador no es la misma que de otros países, sobre todo del Anglo, ¿no es cierto?, de América del Norte. Entonces, lo que tenía Petroecuador era la potestad de llevar a cabo contratos. O sea que Petroecuador era el responsable de explorar, etcétera, pero si no podía llevar a cabo porque le faltaba tecnología o capacidad económica o capacidad financiera, podía subcontratar. Petroecuador se encargaba de la subcontratación, mis estimados estudiantes, ¿sí? De la subcontratación. Petroecuador se encargaba de esa negociación a largo, a corto plazo de nuestros precios de los hidrocarburos. Petroecuador se encargaba de esas garantías tributarias, de las garantías ambientales, es decir, quien asumía las responsabilidades ambientales ya desde el 89 no eran las terciarizadoras, o sea, no eran las subcontratadas, era Petroecuador. Y es que con esto que estoy yo hablándoles y que les estoy contando, va a regir el caso de Chevron Texaco. Sí, entonces por eso las demandas y las contrademandas, porque Chevron Texaco, ¿no es cierto?, contrademandó a Ecuador por esto. Sí, Petroecuador es la subcontratista. Petroecuador contrató, ¿no es cierto?, después del 2015, contrató a otras empresas. Pero antes de este año, antes inclusive del 89, ¿qué pasó? Era CP Texaco la responsable de lo que yo les estoy contando actualmente. ¿Sí? La idea de que exista Petroecuador era salvaguardar nuestros recursos, salvaguardar esos ingresos que provenían de estas fases, ¿no es cierto?, para nuestro país. Si yo hablo, ya les describí las actividades de cada una de las filiales, pero si yo hablo de Petroindustrial, por ejemplo, Petroindustrial era una filial súper direccionada a lo que era producción y refinamiento, ¿sí? Era todo lo que tenía que ver con el refinamiento del crudo, todo lo que tenía que ver en combustible, como por ejemplo el gas, la gasolina, el gas licuado de petróleo, el gas, ¿no es cierto?, de nuestros domicilios. Todo eso tenía, el gas o el combustible para aviones, para avionetas, el querosén, todo eso era responsable de Petroindustrial.
O sea, el crudo refinarle, ¿no es cierto?, a gasolina, el crudo refinarle a gas licuado de petróleo, el crudo refinarle a combustibles, etcétera, era petroindustrial. Petroindustrial era una filial de Petroamazonas, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado la refinería de Esmeraldas, de La Libertad, de Shushufindi, ¿sí? En La Libertad existe, ¿no es cierto? Sí, en Santa Elena existe una refinería. Refinería es crudo a combustible. En Shushufindi, crudo a combustible. No vamos a hablar de la producción, por ejemplo, cuántos barriles, sino la idea general. Ya sabemos entonces qué reemplazó a CP Texaco, sabemos qué es Petroamazonas, sabemos cuáles son sus filiales. He hablado así a breves rasgos de petroindustrial. Petrocomercial, nosotros ya tenemos la función, ¿no es cierto? El transporte, el almacenamiento, la comercialización de combustibles, ¿no es cierto? Era garantizada por Petrocomercial. Entonces, Petrocomercial estaba a cargo del abastecimiento de combustible. O sea, de nada nos sirve que Petroindustrial transforme el crudo en combustible si no hay quien lo transporte, quien lo comercialice. Entonces, para que llegue, ¿no es cierto?, ese combustible a las diferentes estaciones de servicio, por ejemplo, que se necesitaba de Petrocomercial. Petrocomercial abastecía de todos estos derivados de petróleo a todo el territorio ecuatoriano. Fíjense que estoy hablando en pasado, abastecía, petroindustrial transformaba, ¿no es cierto? O refinaba, no es refinaba, estoy hablando en pasado, ya van a ver por qué. Petrocomercial necesitaba los ductos, los conductos, los gaseoductos, los oleoductos, ¿no es cierto?, para transportar los miles y miles y miles de barriles de combustible a nuestro territorio. Entonces, para ello, dense cuenta que ese transporte del combustible, esos oleoductos, esos gaseoductos, generaron mucha controversia desde el ámbito ambiental. ¿Sí? Cuando hubo fugas en estos oleoductos, cuando hubo fugas en los gaseoductos, por ejemplo, que había conflictos ambientales. Y tenemos también la tercera filial, que era Petroproducción. ¿De qué se encargaba Petroproducción? Si ya la una refinaba, convertía el crudo en combustible, la otra transportaba, comercializaba, ¿no es cierto?, el combustible. ¿De qué se encargaba Petroproducción? Petroproducción era la encargada de la exploración y de la, sobre todo, producción de petróleo y gas que no es cotizada en la bolsa como tal. Es decir, la exploración. Se encargaba de la exploración, se encargaba de la operación de los yacimientos de petróleo en el Ecuador. Cuando yo digo que Petroproducción se encargaba de la exploración y la producción de petróleo que no cotizaba en la bolsa, me estoy refiriendo a aquel petróleo que no ha sido refinado, ¿sí? El no refinado. Entonces, cuando se descubre y se dice, ay, aquí tenemos un pozo, bueno, no pozo, aquí tenemos un yacimiento. Pozo es cuando ya se va a, ya se extrajo. Cuando aquí decimos, aquí hay un yacimiento de hidrocarburos, de petróleo, porque se exploró, se perforó la tierra, se descubrió que hay el petróleo, entonces eso se encargaba Petroproducción, de buscar, ¿sí? De buscar. A eso me refiero con petróleo que no es cotizado, porque el petróleo que es cotizado ya es el refinado, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, Petroproducción se encargaba, vuelvo y repito, de explorar y de explotar u operar los yacimientos hidrocarburíferos del Ecuador, ¿sí? Pero ya pasó el tiempo, miren, Petroindustrial, Petrocomercial y Petroproducción estaban desde el 89 como filial de Petroecuador. Pero después de unos 21 años aproximadamente, Petroecuador, ¿sí? Conforme en las nuevas disposiciones de la Constitución del 2008, porque cambió la Constitución de nuestro país, ¿no es cierto? En el 2008, Petroecuador empieza a tener otro giro. Tenemos 3 etapas. CP Texaco, luego Petroecuador con sus filiales y luego la tercera etapa que es reforma de la Constitución del Ecuador 2008, Petroecuador. ¿A qué me refiero con ese giro que toma Petroecuador, ¿no es cierto? Aquí, a partir del 2008,
a partir de la reforma de la Constitución, Petroecuador no es una empresa estatal, sino que cambia su figura a EP Petroecuador. O sea, no es Petroecuador, es EP Petroecuador. No es lo mismo, ¿no es cierto? Antes era Petroecuador, ahora es EP Petroecuador. ¿Qué significan las siglas EP? Empresa Pública Petroecuador. ¿Sí? Entonces, respecto a lo que involucraban recursos naturales no renovables y todo lo que llevaba a cabo con el buen vivir, Petroecuador se convirtió, vuelvo y repito, en empresa pública. Entonces, ahí ya no era una matriz y 3 filiales, sino una sola empresa. Petroindustrial, Petrocomercial y Petroproducción se unen en Petroecuador, EP Petroecuador. O sea, EP Petroecuador absorbe a las 3 filiales. Acordémonos que antes era EP Petroecuador y 3 filiales, cada una con una función. Cuando nace la Constitución del 2008, desaparecen estas 3 filiales y se hace una solita. Se hace Petroecuador, EP Petroecuador. Absorbió a estas 3 filiales. Se hace una sola empresa, igual, con autonomía administrativa, operativa y con patrimonio propio, ¿ya? Chicas y chicos, no sé si hasta el momento me hice comprender, con base en lo que les estoy contando. Sí, profe. ¿Sí está claro lo que es Petroecuador o lo que fue Petroecuador y lo que es ahora Petroecuador? ¿EP? Sí, profe. Sí, Sofía. Ya, correcto. Un nombre que está actual, o bueno, no actual, pero que sonó muchísimo en los últimos tiempos. Ya sabemos que Petroecuador absorbió a las 3 filiales, pero ¿qué pasa con Petroamazonas? Si ustedes se dan cuenta en la pantalla, en el PowerPoint, aquí no está Petroamazonas, está Petroproducción, está Petroindustrial y está Petrocomercial, que eran las 3 filiales de Petroecuador, ¿sí? Que eran las 3 filiales. Pero, ¿qué pasa con Petroamazonas? Petroamazonas se creó después de que se convirtió en EP, ¿sí? Empresa pública, bajo la ley de compañías. Fue autorizada como una subsidiaria de Petroecuador. ¿Sí? Petroamazonas se convirtió en una subsidiaria de Petroecuador. ¿Sí? En otras palabras, ¿para qué nació Petroamazonas? Les voy a contar cómo nació. Petroamazonas nació para operar un bloque petrolero. ¿Sí? Solo un bloque petrolero. Era el bloque petrolero número 15. Y este bloque petrolero estaba a cargo de Estados Unidos. Petroamazonas, miren, ya sabemos que Petroecuador nació para todo lo que era administración de los hidrocarburos en nuestro país y subcontrataba. O sea, no es que ya no tenía relación con el medio internacional, no se vayan a confundir. Petroecuador lo que hacía era llevar la batuta, contrataba a otras empresas. Petroamazonas nació, ¿sí? Para operar un solo bloque. Era el bloque número 15 y este bloque número 15 estaba a cargo de Estados Unidos, ¿sí? Estaba a cargo de Estados Unidos. Sí, el bloque número 15 creo que es, bueno, no es que creo, estaba en Limoncocha, era una parte de Limoncocha, Yuturi, era el bloque número 15 como tal, pero les estoy contando, no me voy a meter en los bloques, les estoy contando cómo nació Petroamazonas. Entonces, esta empresa salió del país, ¿sí? Esta estadounidense salió del país una vez que Ecuador terminó a través de Petroecuador unilateralmente, es decir, Ecuador le dijo chao, sí, le dijo chao a esta empresa estadounidense por incumplir con la ley de hidrocarburos. Entonces, Petroecuador, no Petroamazonas. Petroecuador le dijo chao a esta empresa estadounidense, pero ¿cuál es la razón? Porque incumplió con la ley de hidrocarburos. Ya les voy a poner la ley de hidrocarburos, porque ustedes tienen el decreto, pero no tienen la ley. Yo les dije que la ley era muy antigua, ¿sí? Era antigua, del 91, si no.
a partir de los 90. Por eso no les compartí al principio, porque esta ley habla de otras organizaciones que ya nada tienen que ver con la actualidad y que el decreto que nos estamos manejando es el 342. Pero ya les voy a compartir también la ley de hidrocarburos completita. Esta ley fue irrumpida, no fue cumplida por esta empresa estadounidense, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que Petroamazonas nace y toma el control de esas áreas, ¿sí? Que estaban antes manejadas por esta empresa estadounidense. ¿Sí? Petroamazonas reemplaza a esta empresa estadounidense y administró algunos bloques en el país. Bloque número 7, bloque número 21 y al principio con el 15. O sea, nació porque le sustituía a la empresa estadounidense en el bloque 15. Luego fue tomando el bloque 7 y luego fue tomando el bloque 21. Fue solamente por bloques específicos, ¿ya? Eso aproximadamente Petroamazonas fue absorbiendo estos bloques hasta el año 2012 aproximadamente. Por eso les estoy hablando en pasado. A partir del 2012, es decir, hasta el 2015 aproximadamente, Petroamazonas se convierte en Petroamazonas EP. Sigo compartiendo el PowerPoint y voy a compartirles la siguiente lámina. ¿Sí? Es lo que les mencionaba, ¿no? Petroamazonas, bloque 15, así nació. 3 años después, es decir, después del 2012, en el 2015 aproximadamente, Petroamazonas se constituye, bueno, déjenme, no quiero divagar en años, yo no suelo tomarles años, no se preocupen, pero déjenme hago una línea de tiempo. Años no, yo no evalúo. A ver, si hago una línea de tiempo, cuando Petroamazonas nace para absorber el bloque 15, era inclusive hasta antes de la Constitución, era final del 2007, inicios del 2008. Pongámosle 2007-2008, ¿sí? De ahí aproximadamente asume el bloque 7 y el bloque 21 hasta el 2012 aproximadamente, ¿sí? Eso ya les había mencionado. Pero realmente en el 2010, Petroamazonas en el 2010 ya se constituyó como una empresa pública, EP. Ya no es Petroamazonas, ahora es EP Petroamazonas, ¿sí? O Petroamazonas EP, Petroamazonas Empresa Pública. ¿De qué se encargaba ahora Petroamazonas si existía Petroecuador EP? O sea, ya sabíamos que todas las fases estaban bajo la responsabilidad de Petroecuador. Pero ya también teníamos Petroamazonas, que era una empresa pública. Entonces, Petroamazonas se dedicó a la exploración, se dedicó a la extracción del crudo en bloques. Vuelvo y repito, 7, 15, 21 y el 18. 7, 15, 21 y 18. Estos 4 bloques eran totalmente responsabilidad de Petroamazonas, ¿sí? Y eso cuando estaba, ¿no es cierto?, en que se transformaba en empresa pública. Y cuando se transformó en empresa pública le dieron un bloque más, que fue bloque 31. Vuelvo a repetir. Bloque 15 fue el primerito. Luego asumió, antes de convertirse en empresa pública, el 7. También asumió la responsabilidad del 21 y el 18, ¿sí? Antes de convertirse en empresa pública. Cuando en el 2010 se publica, ¿no es cierto?, en decreto ejecutivo Petroamazonas como empresa pública, se le concede también el bloque 31, ¿sí? Ahora Petroamazonas se consolidaba en el Ecuador como una nueva operadora estatal, ¿sí? Y empezó a fusionar y empezó a funcionar en diversas áreas de nuestro país. Petroamazonas con Petroecuador tuvieron que organizarse, ¿sí? Quien es la que tiene la responsabilidad de todas las fases de nuestro país, según la ley, es Petroecuador, ¿sí? Entonces, Petroecuador tuvo que transformar a su filial que había antes, ¿no es cierto? Petroproducción, ¿se acuerdan? Cuando se unió y se hizo solamente Petroecuador EP, esa filial que existía, que se llamaba Petroproducción,
pasó a llamarse gerencia de exploración y explotación, para abrir la unión entre Petroecuador y Petroamazonas. Entonces, ¿quién fue? Miren la lámina. ¿Quién fue este signo más? Lo que antes era Petroproducción, que ya desapareció, ¿no es cierto? Cuando se formó Petroecuador EP, se convirtió en una gerencia. ¿Sí? Se convirtió en una gerencia de exploración y explotación. Y esta gerencia de exploración y explotación, yo les había puesto solamente exploración y explotación, pero es una gerencia, ¿sí? Esta gerencia permitió ese trabajo mancomunado entre estas dos empresas públicas. Entonces, Petroamazonas se encargaba de explorar y de explotar en sus bloques. Petroecuador se encargaba de explotar en los restantes bloques, más el refinamiento, transporte y comercialización. La función neta de Petroamazonas era explorar y explotar, no refinar, no transportar, no comercializar, solo explorar y explotar los bloques 7, 15, 18, 21 y 31. El resto de bloques, Petroecuador EP. Pero más allá de explorar y explotar solamente Petroecuador, también Petroecuador EP se encargaba del transporte, de la comercialización y del refinamiento. Hasta ahí, chicas y chicos, ¿me hice entender? ¿Sí o no? Sofi, ¿puedes explicar de la gerencia otra vez, por favor? ¿Puedo explicar qué? Sobre la gerencia, es que fue muy rápido y no le entendí bien lo que quiso llegar con eso de la gerencia. Ya. Teníamos dos empresas, ¿no es cierto? Petroamazonas y teníamos la empresa Petroecuador EP. Teníamos las dos. Ya ustedes saben que cada una tenía una función, que esta era más limitada que Petroecuador. Esta solamente tenía bloques. ¿Ya? Petroamazonas solo se encargaba de explorar y explotar. Solo de explorar y explotar. Mientras que Petroecuador EP se encargaba de explorar, explotar, refinar, transportar y comercializar. Hasta ahí estamos, José. Sí, eso sí le Ya, entendí, la ya, gerencia. listo. Entonces, la gerencia de exploración y explotación era lo que antes de que Petroecuador se convirtiera en Petroecuador EP, se llamaba Petroproducción, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que antes había una filial que se llamaba Petroproducción? Ya, entonces la gerencia tiene... Ya, escúchame bien. Petroecuador EP, bueno, tiene la... te voy a explicar, ya dame un ratito. Petroecuador EP necesitaba llegar a acuerdos con Petroamazonas. Entonces, ese acuerdo entre las dos empresas se realizó a través de una gerencia en el Ecuador. Esta gerencia se llamó Gerencia de Exploración y Explotación. Lo que antes se conocía como Petroproducción, pero ya Petroproducción ya no existe, ya no existió. Entonces, solo era para ponerte para recordarte, como Petroproducción ya no existía, ya fue una filial que fue absorbida por Petroecuador, entonces Petroecuador y el Estado tenían una gerencia que se llamaba Gerencia de Exploración y Explotación. Y esta gerencia, que antes se llamaba Petroproducción, le ayudó a Petroecuador EP para definir específicamente las actividades, qué hacía Petroamazonas y qué hacía Petroecuador. Y con esta gerencia se llegó al acuerdo de que Petroamazonas, responsable de todos estos bloques, en cuanto a exploración y explotación nada más, y Petroecuador era el responsable de todos los bloques del país en cuanto a refinamiento, transporte y comercialización, más exploración y explotación de todos los bloques del país, exceptuando el 7, el 15, el 18, el 21 y el 31. No sé si me hice entender, José. Sí, Sofi, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta?
Yo les estoy haciendo una línea de tiempo. Al principio estaba establecido así, solo por bloques, pero como que esto no tenía sentido, ¿no es cierto? O sea, solo unos bloques, una cosa y el resto pasó el tiempo. Estoy haciendo una línea de tiempo. Pasó el tiempo y ya Petroecuador dice tenemos que asumir, ¿sí? Más responsabilidades cada una. Como las dos somos empresas estatales, vamos a definir qué hace cada una. Y hasta la actualidad, Petroamazonas se quedó con esto, ya no solo en los bloques anteriores. En nuestro país, Petroamazonas se quedó con la exploración y explotación. Y Petroecuador se quedó con el refinamiento y con el transporte. Hasta ahí me hice entender. Esto fue después de ello. Al principio, Petroamazonas eran estos bloques. ¿Sí? Ahora, las funciones. Petroamazonas, todo lo que tenía que ver con exploración y explotación, y Petroecuador con refinamiento, transporte y comercialización. Hasta ahí, ¿estamos bien? Chicos. Así, Sofía. Ya. Entonces, así es lo que manejamos en nuestro país. Entonces, Petroamazonas asumió todas las obligaciones que tenía que ver, ¿no es cierto?, con licencias, con autorizaciones, con concesiones, con contratos, todo lo que tenía que ver con exploración y explotación, todo lo que tenía que ver con el área administrativa de Petroecuador, ¿ya? Y mientras que Petroecuador se encargó ya de las funciones que yo les acabo de poner en la pizarra, las establecidas: refinamiento, transporte, comercialización de los hidrocarburos en nuestro país. Esa es la historia resumida en cuanto a lo que son las fases y las empresas, ¿sí? De exploración, explotación, refinamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos. Por eso les dije, tengan muy en cuenta el título, ¿no es cierto?, del decreto ejecutivo, el título 2, que hace referencia a exploración y explotación. Ah, no, no es el título 2, perdón. Título 3. Déjenme ver porque yo estoy aquí con varios documentos. El título 4, es el título 4, exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, para yo hablarles de exploración y explotación, para entender esta ley, que no tienen que saberse de memoria, no tienen que saberse de memoria, es imposible con tanta ley, con tanto reglamento, sí comprender. Y es por eso que yo ahorita les explico, porque se van a encontrar, ¿no es cierto?, luego en la RAOE, que ya mismo hablamos ya no, en el siguiente capítulo, que son los reglamentos, ahí me toca hablar de la RAOE, del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Ustedes se van a encontrar con Petroecuador, Petroamazonas, se van a encontrar con Petroproducción, Petroindustrial, y no van a entender, porque este Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas la última reforma fue en el 2000, fue promulgado en el 2010 y se reformó algo en el 2018, ¿sí? Pero en el 2010 hasta el 2022 han habido varios cambios, pero no ha habido una nueva reforma de la RAOE y nos mantenemos con esa. Eso todavía no vamos a ver en su sílabo y en su planificación. Los reglamentos vienen después, ¿sí? A breves rasgos, entonces, les he dado la historia, qué es, ¿no es cierto?, Petroecuador como empresa estatal. A ustedes en la ley, en el decreto 342, en el capítulo 3 del título 4, en el capítulo 3, les habla de las empresas estatales, ¿sí? Y les dice, se consideran empresas estatales o subsidiarias de estas, de los países que integran la comunidad internacional, ¿sí? Pero no les habla específicamente de Petroecuador. Yo en este momento les hablo de la empresa estatal Petroecuador y cuáles son las funciones de Petroecuador. Petroecuador puede, ¿no es cierto?, subsidiar, Petroecuador puede contratar, puede trabajar
con otras empresas internacionales. ¿Por qué internacionales y no solamente Petroecuador? Por esa capacidad tecnológica, les decía, por esa capacidad económica, por esa capacidad financiera que nosotros como país no la tenemos, pero la responsabilidad, Petroecuador. Voy a entregarles en este momento la ley. Sí, permítame un ratito, voy a ingresar a su aula virtual y les voy a entregar. Ya tienen el decreto 342. Les voy a colocar la ley de hidrocarburos. Se van a dar cuenta que es una ley antigua, ¿no? Fue en el 78. Ahorita les pongo. Van a dar un ratito que se cargue. Voy a subirles en el aula virtual toda esta información y también les voy a poner de una vez el caso Chevron Texaco para trabajar. Tenemos media hora nada más. Lo que tengo complicaciones, mi aulita. No sé por qué no me carga la ley de hidrocarburos. Bueno, ya les cuelgo eso. Se queda colgando. Veamos si me carga el estudio de caso. Voy a ponerles estudio de caso. Chevron Texaco. Este sí me cargó. Ya les voy a organizar porque seguimos. En la sección de exposición, por favor, en la sección de exposición de esta unidad, es que es bien larga esta unidad, van a encontrar este estudio de caso.
En la sección de exposición, ahorita les estoy poniendo ahí, ya. En la sección de exposición van a encontrar estudio de caso Chevron Texaco 2015. ¿Me confirman, por favor, si les apareció? Sí, Sofi. Ya, por favor, van a descargarse. Ya les cuelgo despuesito la ley, pero eso no vamos a trabajar hoy con la ley de hidrocarburos, sino con el decreto 342. Ya, ustedes tienen el decreto 342 y van a tener y tienen el expediente caso Chevron Texaco. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos tan solo 27 minutos. Vamos a empaparnos, ¿sí? ¿De qué se trata ese caso Chevron Texaco en Ecuador? ¿Sí? Vamos a comprender ese caso, ¿sí? Ustedes van a leer todo el documento. Pueden hacer uso de los anexos, todo el documento. No es muy extenso. Son 26 hojas, pero son letras grandes. Hoy, solo hoy, porque tenemos poquitos minutitos, van a leer la página 1, 2, 3, 4, porque la 3 está vacía, la 4, la 5, hasta la 6. Van a leer desde la 1 hasta la 6. Hasta antes de anexos. Los anexos no hay que leerlos, son complementarios a la información que les va a proporcionar la lectura. Realmente son 6 hojitas, 6 páginas. El caso es muy corto. ¿Sí? Van a hacer lectura de ese caso en aproximadamente unos... No me va a alcanzar el tiempo. Si les doy unos 15 minutos, sería 7:50, 17:50 y solo me quedaría 10 minutos. No tenía previsto. Mi idea, vamos a hacerlo así. Tienen 15 minutos o vamos a trabajar más bien en grupo para poder hacer la actividad. Mi idea, les voy a contar cuál es el análisis de este caso Chevron Texaco. Este caso es súper importante. Mi idea era que cada uno haga lectura de este caso, que sepa de qué se trata el caso y corroborarlo con el decreto 342. O sea, según el decreto 342, ¿qué componentes, lo que siempre hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué componentes se resaltan de este caso? Por ejemplo, en el decreto 342, la Agencia de Regulación, ¿no es cierto? Y Control pudo haber intervenido aquí, es uno. En el caso 3.42, Petroecuador tenía la responsabilidad, porque aquí está en torno a Petroecuador, tenía la responsabilidad de haber hecho un buen subsidio, de hacer un buen contrato, o no, porque fijarán en los años en la línea de tiempo, o a su vez el caso Chevron Texaco, ¿no es cierto?, tenía muchísimo o muchísima relación con el decreto 342 en torno a lo que era el comité, el COL, ¿sí? El Comité de Licitación Hidrocarburífera, por ejemplo. O el caso de Chevron Texaco tuvo mucha relación o tuvo mucho aporte con lo que fue las licitaciones, que si no estoy mal es el capítulo 6, ¿sí? Del decreto. Pero 23 minutos no lo alcanzamos, así que concreto. ¿Qué van a hacer? Les voy a enviar a cada uno de ustedes a sus salas. En eso sí me van a ayudar. Ustedes van a ingresar no a sus salas, a sus grupos, porque si creo las salas me demoro todos los 20 minutos. Ya ustedes tienen creados sus grupos. Igual me van a ayudar iniciando y deteniendo su grabación, ¿sí? Y van a debatir, van a leer y van a compartir su opinión, no con el decreto 342, sino su opinión respecto a lo que es o lo que fue el caso Chevron Texaco. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué pasó en el caso Chevron Texaco? ¿Qué parte tuvo Ecuador en ese conflicto que se dio? ¿Qué parte tuvo Ecuador con los derrames de hidrocarburos? ¿Qué parte tuvo Ecuador en el no control de las operaciones hidrocarburíferas, por ejemplo? Entonces, un debate, van a conversar, pero va a quedar grabado, como siempre trabajamos. Y como tarea, esto va a ser un deber, ¿sí? Y les voy a escribir en el chat, voy a mandar un deber grupal.
Les pongo, por favor. Va a quedar como una tarea grupal. En cada equipo, ustedes van a, igual, a debatir en Teams respecto al caso Texaco voy a poner, y el decreto 4.2, lo que les explicaba. ¿Qué relación existe? Ustedes le ven decreto en el caso de conflicto. ¿Ya? Recordemos que el decreto fue promulgado después del caso. El decreto fue en el 2022. El caso Chevron Texaco fue este caso de análisis fue en el 15. Entonces, yo quiero que hagan una comparación. ¿Qué pasaba si existía el decreto 342 en el 2015, por ejemplo? ¿Cómo hubiese cambiado esa perspectiva? ¿Qué relación hubiese existido con esa problemática, con esa demanda, si hubiese existido el decreto 342? ¿Me estoy haciendo entender? Les pongo lo que pido en el chat. Lean lo que les pongo. Tarea grupal. En cada equipo, ustedes van a debatir en Teams respecto al caso Texaco y el decreto 342. ¿Qué relación ustedes le ven a ese decreto con el caso de conflicto? ¿Me hice entender eso? Eso es como una tarea para el próximo viernes. Chicas y chicos, ¿me hice comprender? Sí, profe. ¿Y eso cómo lo hacemos en una grabación o cómo? En una grabación. ¿De cuánto tiempo? No sé, no te pongo límite de tiempo. Un análisis. Pueden hacerlo en 10 minutos como pueden hacerlo en 1 hora. Es un análisis, es un debate, ¿no es cierto? Me parece que el decreto 342 hubiese sido, ¿no es cierto?, de gran aporte en este punto, debido a que pueden demorarse 10, como pueden demorarse 3 horas. Depende de su organización y depende de ustedes. Es un trabajo de criterio, es un análisis de un caso. No sé si me hice entender, Cecia. Sí, profe. ¿Y el video lo dejamos grabado en el grupo y usted lo ve o le enviamos el link? Ya. Generalmente a mí los videos cuando ustedes graban me aparecen en el grupo, cuando son por grupos en el grupo y si no, cuando son por salas me aparecen en el chat. En el chat o en actividad. En actividad. Me aparecen en actividad. En esta vez, gracias por ese aporte. Voy a preferir que ustedes se descarguen el video y me suban el enlace del video a una opción en el aula virtual que yo les pondré el viernes, que se llama subida de videos de debate. Van a tener que descargárselo. ¿Me hice entender? Bueno, profe, gracias. Es mejor, a mí me aparece, a mí me queda registrado en cada uno de sus grupos. Eso que no quepa duda, sí me queda registrado. Sin embargo, sí voy a preferir que me ayuden descargándose. Si ustedes se descargan el video, para mí y me mandan el enlace al aula virtual, para mí va a ser mucho más sencillo el poder responderles, poder observar y ya inclusive me evitan la fatiga de estarme descargando cada uno de los videos. Ustedes también tienen una tarea hoy, ¿no? Hoy solamente en los últimos minutos van a conversar. Igual van a grabar en cada grupo. Ustedes tienen una tarea que era buscar un conflicto, ¿no es cierto?, en su provincia respecto al uso y aprovechamiento del agua, ¿verdad? O ya me entregaron ese. No, era para el día miércoles. ¿Aún no les puse esa para entregarme? Aún no, profe. Pero ese trabajo tenían que entregarme para el miércoles ya. Entonces, ahorita... Ya bueno, ustedes por favor pueden dirigirse al grupo, yo ahorita me encargo de ello. Yo voy a ponerles el recurso tarea para que me suban el deber que les mandé el miércoles anterior, que tenían que entregarme este miércoles. Y no importa, yo no les pedí que me suban, así que es mi responsabilidad, les pongo ahorita. Y ustedes entren a sus grupos, lean el caso, conversen un ratito, detengan la grabación y hasta ahí llegamos. Es la única actividad que tienen que hacer ahora. Como tarea grupal es lo que les pido el video realmente de debate y la comparación con el decreto 342. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Sofi. Sí, profe. Ya.
La Sí, pero asistencia, antes de que me digan la asistencia, ustedes ya saben que yo ahorita configuro y ya les pongo la asistencia. Estén pendientes, por favor, yo estoy conectada aquí, voy a quedarme con la cámara prendida, solo voy a silenciar el micrófono si gustan, si tienen alguna duda, se conectan. Estamos, perdón. Ya apagué. Les decía que yo voy a estar aquí. Si tienen alguna duda, se conectan al canal general. O me llaman de su grupo y yo me uno a su grupo, porque no estamos en salas, estamos en grupos. Por favor, vamos a dirigirnos a los grupos.
Voy a detener la grabación, chicas y chicos. Cuídense mucho, muchas gracias.